Como estaba previsto en julio del año 1977, arriban los primeros nuevos trenes Gans-Mavac. Aún así, los Brill 60 y los Gans 38 seguirían teniendo a su cargo una amplia gama de servicios, como así también los trenes remolcados por locomotoras. Ante la inminente entrada al servicio de los coches Gans-Mavac, varias líneas de los ferrocarriles uruguayos fueron reparadas, posibilitando que los nuevos trenes desarrollasen buena velocidad. Sin embargo, en el caso de lo que concierne a la línea al este, se hizo cambio de durmientes en casi toda la línea, pero los nuevos durmientes eran de eucaliptus y no fueron tratados con pesticidas, ya que se tomaba este hecho como una solución transitoria, proyectando que posteriormente serían cambiados por durmientes mejores, pero esta mejora nunca llegó y este hecho le costaría muy caro a toda la línea al este a largo plazo. La propaganda que se hacía a favor de los trenes Gans-Mavac era inmensa, y si bien no serían afectados completamente a correr a Punta del Este, sí sería un hecho bastante importante en su carrera. Es por ello que AFE expresaba textualmente lo siguiente: el ferrocarril, con la incorporación de los trenes húngaros, ha pasado a ser en el país el medio de transporte que está en condiciones de ofrecer el máximo confort y comodidades a los usuarios. Estos trenes, de los cuales en reiteradas oportunidades se ha hecho eco la prensa, constituyen por sus características una auténtica revolución en el transporte ferroviario. Recordemos que los mismos poseen asientos reclinables, tapizados en tela, luz individual, mesas individuales, servicios higiénicos y un muy moderno bar que permiten brindar un excelente servicio de cafetería y coctelería. Como es de suponer, estos trenes serán afectados en las próximas temporadas a cumplir el recorrido entre Montevideo y Punta del Este, colocando así a nuestro principal balneario a la altura de los más importantes del mundo, los cuales están conectados con las metrópolis por medio del ferrocarril. Para llevar a cabo esta nueva etapa de desarrollo ferroviario, se viene acondicionando la vía a ritmo intenso, a la vez que se le está dando a la estación Punta del Este la fisonomía que su jerarquía requiere. El tan esperado día llegó y el 17 de noviembre del año 1977, el viaje inaugural de la línea a Punta del Este a bordo de los supertrenes Gans-Mavac tuvo lugar con la presencia de autoridades, invitados especiales y la prensa en general. La formación fue compuesta por el coche número 955 a la cabeza, otros dos coches de número desconocido, y fue traccionado desde la cola por la locomotora número 905, la misma de la muestra de AFE Expone. A lo largo del viaje, la formación fue deteniéndose en varias estaciones, como era el caso de Atlántida, donde cientos de personas se acercaron al andén de la estación para ver llegar al flamante nuevo tren Gans-Mavac, el cual entró a la estación Atlántida siendo aplaudido por una ferviente y eufórica multitud, remarcando nuevamente el cariño que el pueblo uruguayo tuvo siempre por el ferrocarril. Fue en dicha estación que el en ese entonces presidente de AFE, el coronel Iván Paulós, manifestó que próximamente los nuevos servicios brindarán lo mejor de sí para la zona y para sus lugareños. Ya en Punta del Este, la formación Gans-Mavac permaneció detenida en los andenes de la estación, donde numeroso público se dio cita para conocer más de cerca estos tan publicitados trenes que dejaban largamente atrás a cualquier otro medio de transporte de la época. Posterior al viaje inaugural a Punta del Este, esto fue lo que dijo la prensa sobre ellos: ecos del viaje inaugural Montevideo-Punta del Este. Los nuevos servicios representan una clara superación en el transporte nacional. Coronel E. Curuchet, intendente de Maldonado. AFE ya está cumpliendo una intensa actividad hacia Punta del Este con 12 frecuencias diarias, 6 de ida y 6 de vuelta. Son los modernos servicios que brindan los trenes Gans. La moderna línea turística de transporte nacional quedó inaugurada con un viaje bautismo al que asistieron autoridades del organismo del departamento de Maldonado, invitados especiales y enviados de medios de comunicación social. Un día luego de la inauguración oficial, el día 18 de noviembre de 1977, los Gans-Mavac comenzaron a correr los fines de semana entre Montevideo y Punta del Este. El 17 de diciembre siguiente, con el inicio de la temporada de verano, como ya se había anunciado, 6 frecuencias diarias eran cumplidas por este moderno material apto para alcanzar velocidades de hasta 110 km por hora. Al comenzar a correr los trenes Gans a Punta del Este y Rocha, además de los recorridos que realizaban a otras partes del Uruguay, regresaron las épocas doradas de la línea al este, tal cual fue en una época el tren Pullman. En las temporadas de verano, el tráfico de pasajeros era algo sorprendente y se contaba con una amplia disponibilidad de horarios. La muerte de Punta del Este.
El importante auge que durante la década del 30 habían tenido los ferrocarriles uruguayos corriendo el servicio a Punta del Este estaba llegando a su fin. Pero esta maniobra no era algo nuevo, sino que se venía arrastrando desde el mismo momento de su concepción. En la rendición de cuentas del año 1969 había sido incluida una disposición que eliminaba el ramal desde Maldonado a Punta del Este, la cual fue aprobada en 1970. La razón era muy fácilmente entendible. A ambos lados del trazado de 6 kilómetros, un gran empresario constructor, conocido como Pintos Rizo, había comprado los terrenos baratos que nadie quería, lindando con las vías del ferrocarril. Esto causó un gran revuelo en la prensa, incluso desde el diario El Día, en donde se describió toda esta conspiración y el negocio que había con los terrenos. No obstante, en aquel momento todo quedó congelado porque el directorio de AFE se negó a suprimir el servicio y además la situación política en ese entonces hizo que se dejara todo quieto, al menos por el momento. Pero si el Estado, en el caso de la Intendencia de Maldonado, desmantelaba las vías, debería devolver dichos terrenos a la familia Gorleiro, personaje que en la década del 20 había donado los terrenos con la condición de que fueran pura y exclusivamente para el ferrocarril, y que si este era desmantelado, los terrenos les tendrían que ser devueltos a la familia. En el mes de diciembre del año 1977, al ser entrevistado por la prensa en la propia estación Punta del Este, el presidente de AFE, coronel Iván Paulós, él mismo había expresado: la administración de ferrocarriles del Estado con este servicio que podemos calificar como de los más lujosos del mundo, pretende estar a la altura de lo que es Punta del Este, contribuyendo con su esfuerzo y sus medios al esplendor de este querido balneario. Ante un simple rumor sobre el levantamiento de la línea férrea entre Maldonado y Punta del Este, el coronel Iván Paulós enfatizó: AFE no tiene ningún interés ni plan de levantar la vía en la línea a Punta del Este. El presidente del organismo subrayó además: esperamos que el público, que es inteligente y busca lo mejor, se volcará a AFE porque en estos momentos es lo mejor. En 2 horas 30 minutos, un servicio al alcance de todos y con las comodidades de ninguno, decía una publicidad de la época. Solo que estas tan avanzadas características molestaban a ciertos intereses que quedaban en desventaja frente a un tan brutal enemigo como era el ferrocarril. Los Gans Mabak estaban causándole estragos a las empresas de ómnibus, y dado que muchas habían nacido de subsidios otorgados por militares, en muchos casos a propios militares, con formas de pago al Estado con muchas facilidades, causó un importante aumento en el número de empresas de ómnibus nuevas que tenían como destino las playas del este, donde evidentemente un servicio de tren rápido y ultramoderno estorbaba, planteándose las bases para la eliminación definitiva del ramal. Es interesante destacar los números vertidos por la propia AFE un año antes al público, donde textualmente se expresaba: año 1978, récord en el transporte de pasajeros, 7.183.384 pasajeros. El presidente de AFE, coronel Iván Paulós, resultó ser un escollo ante las ideas de destruir la línea Punta del Este, mientras él estuvo a cargo del directorio de AFE. Por eso se esperó al año 1979, cuando Iván Paulós ya no era presidente, para poder actuar. Así, el 1 de febrero del año 1979, el gobierno de Aparicio Méndez aprobaba la supresión del tramo Maldonado-Punta del Este, alegando, en cumplimiento de declaraciones adoptadas en reunión del presidente de la República con la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dispuso que el directorio de AFE adopte medidas para el traslado de estación Artigas y, segundo, se proceda a suprimir la vía férrea Maldonado a Punta del Este, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 122 de la ley número
13.892, en la cual se prevé además la redistribución del personal afectado a los servicios de la línea que se suprime. Esa temporada, 1979, 4 servicios rápidos seguían uniendo aún el balneario con Montevideo en 2 horas 47 minutos. Sin embargo, los servicios desde la dársena habían sido suprimidos en el año 1977, ya que se alegaba a que los coches Gans Mavac no eran aptos para su entrada al puerto de Montevideo. Irónicamente, los coches motores Brill 60 del año 1936 sí eran aptos. Las razones para esto nunca fueron totalmente aprobadas ni comprobadas. Luego de aprobarse la supresión del ramal, las frecuencias de los trenes hacia Punta del Este fueron disminuyendo de manera progresiva. Esto es algo extraño, cuando los Gans habían llegado 2 años antes y presentaban en este tiempo un insuperable y excelente servicio hacia el balneario. Pero contra las malas intenciones, ni el tren más lujoso del mundo podría luchar. De igual forma, en los veranos 1980-1981, continuaban circulando 4 servicios. Pero para mayo de 1981, los trenes Gans Mavac eran retirados del servicio a Punta del Este y sustituidos por un solo tren común, compuesto por máquina y salones remolcados, que realizaba un servicio diario y que efectuaba el trayecto en unas sorprendentes 4 horas. En los últimos tiempos se vio incluso que se llegaron a mandar ferrobuses desde Montevideo a Punta del Este, algo totalmente ilógico, ya que estos coches estaban pensados para frecuencias menores a 20 kilómetros y aquí estaban cumpliendo 163 kilómetros. El viaje terminaba siendo una tortura por las características de estos coches, especialmente en el verano. Tal era el grado de deterioro que en el caso de los ferrobuses se veía incluso algunas chapas tapando los vidrios que iban siendo rotos y que no eran repuestos. La idea era defenestrar el servicio de trenes a Punta del Este de la peor forma posible, para desalentar a los usuarios a que siguieran utilizando el tren. Al final, los servicios eran ejecutados principalmente o con ferrobuses o con locomotoras, generalmente de la serie 1500, y salones Alan o Fiat. El final estaba lógicamente cerca, pero para acelerar el proceso, se abandonó por completo el mantenimiento de la línea. Así el estado de las vías era cada vez peor debido a la utilización para su renovación en su momento de durmientes de madera blanda perecederos, sin tratar, y el desinterés en mantener en buenas condiciones la línea, además del profundo caos en el que se estaba sumiendo nuevamente a todo el ferrocarril, causaba que la realidad de AFE era ya para ese entonces un absoluto desastre. Pasar de romper récord de pasajeros en el año 1978 a dejar de caer ahora a una frecuencia diaria que demoraba 4 horas, mientras que por otra parte se comenzaban a planificar las obras de desmantelamiento del ramal que comunicaba Maldonado con el balneario. Todo una maniobra política rodeada de la más grande corrupción que pudiera existir en el Uruguay respecto al transporte ferroviario. Por último, el día 28 de noviembre del año 1982, cuando se llevaban a cabo las elecciones internas de los partidos políticos, llegó la orden de que ese sería el último día del servicio a Punta del Este. A las 18:50 del 28 de noviembre de 1982, el último tren de pasajeros abandonaba Punta del Este. No se sabe qué formación era el último tren. Se sabe que no fue un coche motor, así que probablemente se tratara de una locomotora serie 1500 y salones Fiat o Alan. Según el diario El País, se expresaba lo siguiente: menos cómodo, más lento. El tren perdió su carrera contra los ómnibus. Los propios habitantes de Punta del Este consideraban obsoleto e innecesario el tramo de servicio ferroviario existente entre Maldonado y el balneario. Criticaban acervadamente la tremenda dificultad que deparaba el tránsito esos 14 kilómetros de vía que dividían en 2 partes la entrada a la península y sus alrededores. Señalaban la mancha estética que establecía la franja de terreno incultivado que acompañaba el recorrido de la vía y la desvalorización inmobiliaria. Indicaban que sin ninguna razón práctica o de servicio se estaba perdiendo el aprovechamiento edilicio y rechazaban con cansada razón los múltiples problemas y el potencial peligroso que establecían los pasos ferroviarios. Punta del Este,
4 de febrero de 1983, diario El País. Sin embargo, la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, por medio de su boletín, mostraba su descontento ante la medida, afirmando que el argumento de que la vía cortaba el balneario creando peligros no tenía validez, ya que el ferrocarril nunca ocasionaba accidentes, pero sí los ómnibus. La demora en la erradicación de la línea Punta del Este estaba ligada netamente a la necesidad de asegurar previamente a la superación definitiva servicios alternativos llevados a cabo por empresas de ómnibus, más precisamente por las empresas COT y la empresa Honda. En enero de 1983 ingresaba a dicho ramal la locomotora ALCO número 1612, junto con la grúa diésel Orton de la Gerencia de Vía y Obras, para comenzar a desmantelar el ramal. Cuando la locomotora 1612 y la grúa abandonaron finalmente el ramal, el ferrocarril se alejó para siempre de Punta del Este. Ya sin vías, bastante tiempo después fue demolida la hermosa estación de Punta del Este. Pero para lograr estas maravillas dignas de un país progresista y avanzado, fue necesario pedir un préstamo internacional para pagar los millones requeridos a la sucesión Gorlero, y la otra parte fue utilizada para construir la Gran Avenida, tal cual era evidente. El préstamo fue deuda que terminaría pagando el Estado, mientras que por otra parte el negocio inmobiliario que se hizo generó millones de dólares en ganancias que fueron a parar a manos de empresas privadas, ya que el Estado nunca vio ningún beneficio por todo esto. Y como era evidente, donde en algún momento se extendió el camino de hierro, de golpe se comenzó a extender el camino del asfalto. La decisión fue apoyada por gran parte de la población del balneario, los que reclamaban asiduamente la supresión del ramal, ya que aparentemente molestaba tanto física como estéticamente al considerar que el tren invadía demasiado el balneario, y el gobierno militar, aún presente, disfrazó para la conveniencia de todos, menos del ferrocarril, las razones del hecho. Como anécdota triste, la estación fue siendo eliminada de a pedazos. Primero fueron retiradas las vías y la mesa giratoria, pero desde el momento en que fueron retiradas las vías hasta que se comenzaron con las demoliciones, pasó un periodo prolongado. Tal es así que la ex playa de cargas se había llegado a tapar totalmente de vegetación. Cuando comenzaron a destruir la infraestructura, primero fueron retirados el galpón de locomotoras, la ex remesa Maldonado, y el galpón de cargas, y posteriormente fue derrumbado el edificio de la estación. Lo extraño del hecho es que el andén, techado, que estaba ubicado sobre la margen izquierda de la estación, sobrevivió bastante más tiempo erguido, incluso cuando ya había sido construida la calle en el lugar donde antes se extendían las vías. Tal es así que tiempo luego de demolida la estación, en el año 1985, se instaló en su lugar un stand de la empresa automotriz General Motors, y el andén techado todavía sobrevivía en esa época. El señor Domingo Burgueño, que era consejero de Estado, envió una nota a la Junta de Maldonado diciendo: "No quiero dejar pasar los días sin referirme en este cuerpo a la oportuna que resulta la medida tomada por el Poder Ejecutivo. Lo hacemos con viva satisfacción porque ha sido una medida largamente reclamada por gran parte de la población que veía enlentecido el progreso de una vasta zona balnearia. Cuando se llega al convencimiento de que era necesario aplicar la disposición citada, es porque se estudiaron todos los antecedentes de forma que no queden dudas en cuanto a su legitimidad. Se trata de un gran paso para el progreso porque Maldonado como ciudad capital pasará a constituirse en la terminal, y también para Punta del Este, que verá de esta forma acelerar el progreso edilicio". Curiosamente, la gran cantidad de cartas enviadas a los periódicos por la población del balneario que desaprobaba la medida, la insistencia en la que se aceleraría la construcción de edificios en Punta del Este y la coincidencia de transformar el terreno de la ex estación en una terminal para ómnibus, ponían en tela de juicio la legitimidad de la supresión y el supuesto apoyo de la población, y más cuando los propios números de AFE hablaban por sí solos. Cuando el ferrocarril aún llegaba a Punta del Este, nunca fue incrementado ni mejorado el servicio a Maldonado, que en los últimos tiempos
era cubierto con cualquier tipo de material rodante, incluyendo ferrobuses totalmente inaptos, ya que saltaban debido al mal estado de las vías, y sus ventanas nunca habían sido modificadas para permitir la apertura, haciendo el viaje una tortura si eran ellos los que se encargaban del mismo. Sin embargo, los Guns Mavic se habían tenido que retirar misteriosamente en el año 1981, luego de que la infraestructura comenzara adrede a ser abandonada. Los trenes más rápidos tardaban 2 horas y media desde Montevideo, 6 por día en los veranos del año 77, 78 y 79, y la línea generaba un gran tráfico de pasajeros. Las causas de esta grave acción fueron tapadas, intermediando excusas de que el ramal aparentemente era una molestia. Pero coincidentemente, la estación se transformó en terminal de ómnibus y los terrenos ocupados por la línea se construyó en ellos una avenida. Estas son las palabras del señor Marcelo Benoit. Pero no solo eso, los Guns habían prestado servicios insuperables a Punta del Este. A pesar de sus años, en los veranos del año 1977, 78 y 79, los viejos Brill 60 y Guns 38 también se coronaban como los mejores medios de locomoción, cumpliendo el servicio en unas inigualables 2 horas 30. Una muestra más de que el problema no eran simplemente los Guns Mavic, sino el ferrocarril todo, por sus amplias ventajas sobre otros medios de transporte. En la década del 40 ya se hablaba de trasladar la estación de su ubicación a un punto más alejado. Si esto se hubiera realizado en su momento, es posible pensar que tal vez el ramal a Punta del Este se hubiera salvado, al no haber tanta presión inmobiliaria y demás en sacar la vía del medio. Lo siguiente es una entrevista de fecha desconocida en la radio CX36. Entrevista a Miguel Rivas, ex trabajador del Riel, y el contacto telefónico con el señor Enrique Baica. Está en línea Enrique Baica, el maquinista que corrió el último tren a Punta del Este. Enrique, buen día. Enrique, ¿cómo están? Vázquez, un gusto estar hablando contigo. Enrique, el gusto es mío. Vázquez, contame cómo fue esa experiencia. ¿Corriste bajo control obrero? Enrique, primero no fue así. Eso fue en noviembre del 82. Estábamos con mi compañero el 27 de noviembre en la estación Punta del Este, cuando fuimos a ver una lista de servicios que teníamos que dar todos los días. A la hora 19, nos enteramos que el 28 de noviembre, el día después, salía el último tren. Al otro día partíamos con mucho dolor a las 17:50 horas. Salió publicado en un diario de aquella época una foto que no pude recuperar, me hubiera gustado. Ese día salíamos 18:50 de la estación Punta del Este y llegamos a Central 22:50, pasando 22:30 por la estación Peñarol, la estación de Miguel. Vázquez, ¿vos lo conocías al manzana Miguel Rivas? Enrique, nos conocemos de alma, somos muy amigos. Te voy a contar una pequeña anécdota. No recuerdo exactamente, pero había un coche motor que salía de la estación Colonia 3 veces a la semana a las 17 horas. Sé que hacían que coincidiera el horario y llegara 15 minutos después de que se iba el alíscafo a la estación Colonia. La Honda le ganaba de mano en ese tiempo. Era una competencia. Esa es una de las tantas anécdotas. Vázquez, parece que el común denominador de los ferroviarios era el amor que le tenían al trabajo. Enrique, obvio, uno desde los 18 años en los fierros, con las máquinas a vapor, pasando peripecias. Vázquez, ¿en qué año entraste vos al ferrocarril? Enrique, el 23 de febrero de 1975, con todas las ansias de aventura, a los 18 años. Estuve hasta los 43. Vázquez, Enrique, te agradezco muchísimo la participación tuya. Enrique, saludos al programa, de corazón. Tal cual se expresó luego del derrumbe del andén techado, que fue lo último que se prohibió de la estación, exactamente en el mismo lugar a donde se encontraba la estación fue instalada la terminal de ómnibus, solo que un poco más corrida hacia adelante, en el año 1985. Como curiosidad, el restaurante Motocar, ubicado conjunto a la estación, prosiguió adelante como recuerdo que alguna vez en la vida esa zona supo ser terreno ferroviario. Y hasta ya entrado el siglo XXI, aún se seguía llamando así. Hoy día, si bien el edificio existe, ya no funciona como restaurante. A modo de ubicar mejor cómo era el lugar en esas épocas del ferrocarril,
dejamos aquí algunas indicaciones para poder reconocer específicamente en dónde se encontraban las diferentes dependencias de la estación Punta del Este, basándonos en la actualidad, por medio de imágenes de satélite, donde todo ha cambiado. Edificio de la estación. La estación, si hoy día aún existiera, se encontraría frente a la Rambla José Gervasio Artigas, sobre la calle La Angostura, y sería el final de la avenida Gorlero. A su frente, además, estaría el Monumento al Ahogado, más conocido como Los Dedos de Punta del Este, el que llegó a coexistir con la estación por algunos meses, ya que fue inaugurado en el año 1982, el mismo año que se suprimieron los servicios del ferrocarril. Pero la estación se desmanteló luego. Frente a donde estaba la estación se encuentra la parada 1 de la Playa Brava, el alero lateral. El mismo, si existiera, estaría unos pocos metros antes del hoy en día Hotel Gaudí. A su vez, coincidiría dentro de la terminal de ómnibus con la parte de locales de venta de pasajes y terminaría frente a los primeros andenes de la estación de buses. Galpón de cargas. Originalmente eran dos. El que sobrevivió a la construcción de la nueva estación, en 1944, de muy pequeño porte, a causa del bajísimo tráfico de cargas que tenía el balneario, poseía una capacidad de 18 metros cuadrados. Su emplazamiento estaba aproximadamente frente al Hotel Gaudí, y de existir hoy día, coincidiría con un cantero que separa el patio del estacionamiento de la nueva terminal de ómnibus y la calle lateral correspondiente al Boulevard Artigas, mesa giratoria y el galpón de coches. Estaba ubicada justo enfrente a una casa que se encuentra lindera a un gran galpón de ladrillos que aún sobrevive, casi en la esquina de las actuales avenidas Artigas y Emilio Sader. El galpón, en cambio, estaba en dirección a la estación, o sea, salía más atrás, pasando la mesa giratoria, sobre donde ahora existe una calle secundaria llamada Maestro Américo Mafio Caifa. Lo demás es solamente historia. En Punta del Este no queda absolutamente nada que recuerde a la vieja estación. En un momento existió un pequeño monolito que explicaba que por ahí pasaba la vía del tren hacía unos años atrás. El mismo no se sabe cuándo fue instalado, pero en 1995 se encontraba en el lugar y por lo que se sabe, hoy en día ya no existe tampoco. Vale destacar que años luego del destrozo de la estación Punta del Este, fue lograda una segunda mutilación para terminar con lo que quedaba. Entre el año 1990 y el año 1994, la segunda parte de vías que conectaban la estación Maldonado, que fue a donde quedaron las vías existentes, arrasando con absolutamente toda la traza de vías entre la estación Maldonado y la estación kilómetro 144. De ahí en más, toda la traza entre 144 y Punta del Este desapareció para siempre. Fueron en total 53 años en los que Punta del Este estuvo conectada al resto del país por medio del ferrocarril. Pero los siderales intereses inmobiliarios, sumados a la locura paisajística y varios vecinos que no querían el ferrocarril llegando a este lugar tan excéntrico, causaron que el ferrocarril desapareciera de forma fulminante para nunca más volver.